Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, profesor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Marianita, ¿cómo estás? Hola, Joaquín. Hola, profe. Hola, Geraldine, ¿cómo estás? Buenas tardes, profe. Hola, ¿cómo estás, Muriel? Buenas tardes, profe. Hola, Moraima. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? ¿De qué te matas de la risa? Profe, se confundió. Yo soy Moraima. A ver. Hola, Camilita, ¿cómo estás? Ahorita comenzamos. Buenas tardes, profe. Hola, Maite, ¿qué tal? Bien, vamos a comenzar con la oración mientras que sus compañeros se van conectando. Ahí nomás en su sitio, nomás sentaditos. Vamos a hacer nuestra oración del día de hoy, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por todas las bendiciones que recibimos. Te pedimos siempre por nuestras familias, protégelas, Señor, cuídalas de todo mal. Te pedimos también por las personas más necesitadas del mundo. Ayúdalos, Señor, para superar estos momentos difíciles. Te pedimos sabiduría para nuestros gobernantes. Y te pedimos también en especial por toda la comunidad sanantoniana, por las hermanas FIT que ahora nos acompañan este año. Te pedimos por su salud y por su... En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con lo nuestro, ¿ya? Nos habíamos quedado en nuestras exposiciones. Vamos a tratar de avanzar ahora todo lo que podamos. Y hoy... Hola, profesor, una pregunta, tengo una consulta. Dime, te escucho. ¿Usted cree que sea posible que cuando se manden los trabajos o las tareas así, o expongamos, nos haga llegar nuestras notas, la calificación que hemos tenido? Sí. Porque, En por esta ejemplo, semana estoy... el Sí, trimestre César. pasado creo que, no, bueno, no me acuerdo que nos haya mandado la nota de algún trabajo, no me acuerdo, y si lo hizo fue muy pocas, entonces el promedio que saqué, me quedé como que, o sea, no sabía, porque no tengo el seguimiento, pues, ¿no? De las notas que estuve sacando, entonces no tengo como, ¿me entiendes? Para el paso, ¿no? Muy bien, Claro. sí te entiendo. Esta semana voy a enviar notas de de los trabajos. Todo está bastante bien por ahora. Solamente me faltan notas de muy pocos estudiantes, ¿no? Los que tengan que entregar su trabajo, por favor, entréguenlos. Ahora, pues hemos detenido un poco esto de los trabajos por lo de las exposiciones. No he querido tampoco llenarlos mucho de tarea, ¿no? Esta semana, de todas maneras, tenemos nuestras tareitas, ¿no? Pero sí, Sebastián, para esta semana me comprometo a comenzar a entregar notas para que ustedes hagan su registro de cómo van en sus cursos. Pero por ahora, bastante bien todos, los felicito, la verdad que sí, ¿no? Muy bien, entonces vamos a empezar con nuestras exposiciones del día de hoy. ¿No? Buenas tardes a los que recién veo. Entonces, el día de hoy tenemos a su compañera Castro. ¿Lista, Castro, para empezar con tu pequeña exposición? Sí. Muy bien, entonces voy a habilitarte para que puedas compartir un ratito. Ya está, Teo. Entonces, muy bien, te vamos a escuchar. Su compañera nos va a hablar acerca de las especies, ¿no? Que están en peligro de extinción
o que ya fueron también, ¿no? ¿Se ve? Sí. Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hacer una explicación sobre las especies en peligro de extinción. Y quería comenzar con explicar qué es una especie y cuándo se considera una especie en peligro de extinción. Una especie es todo animal, planta, insecto o cualquier forma de vida en el planeta, incluidos nosotros los seres humanos. Una especie en peligro de extinción se da cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer a la faz de la Tierra. Actualmente se estima que hay 5.200 especies en peligro de extinción. Las causas, bueno, existen múltiples causas por las cuales una especie puede llegar a encontrarse en el borde de la extinción, y las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción del hábitat, el cambio climático, la caza y el tráfico ilegal. El primer animal en peligro de extinción es el oso panda. La mayor amenaza de los osos pandas se enfrentan hoy en día es sin duda la deforestación por parte del ser humano. Esto ha hecho gran parte de su hábitat se perdiera. Anteriormente habitaban en Vietnam, pero hoy se pueden ver en China. Cada bambú talado significa la pérdida del único alimento que consumen los pandas. El chimpancé común. Hoy solo quedan 250.000 chimpancés de una población de casi 2 millones. Estos números son resultado de la deforestación y de la extracción de minerales que viven en países africanos. Otro factor que afecta a los primates es la caza, ya que su carne se encuentra en la dieta habitual de los habitantes de África, por contener grandes cantidades de proteína. Por otro lado, también se le vende en el mercado negro de precios elevados por ser considerado un alimento exótico. Tigre de Sumatra. Es el tigre más pequeño y solo lo podemos encontrar en la isla de Sumatra, ubicada en el sureste asiático, perteneciente a Indonesia. Actualmente no existen más de 500 ejemplares de esta subespecie en el lado salvaje y está clasificado en la lista roja de la IUCN en estado crítico de extinción. Sus principales amenazas son la reducción del hábitat y la caza. Finalmente, el gallito de las rocas. Esta es una ave emblemática del Perú y está en áreas protegidas en los parques nacionales del río Abiseo en San Martín, Tingo María en Huánuco y Manu en el Cusco, Madre de Dios. Se encuentra en peligro ya que sus terrenos de alimentación, reproducción y andinamiento han resultado afectados por acciones muy concretas como la tala de árboles para obtener madera y minería ilegal. Ahora con los animales marinos, tenemos a la vaquita marina, que actualmente hay de 30 a 20 animales de esta especie. Están muriendo porque quedan atrapadas en el enmalle ilegales que se usan para capturar especies en peligro de extinción, que en este caso sería el pez totoaba, comercializado en China y otros mercados asiáticos, donde se piensa erróneamente que ayuda a curar enfermedades de hígado y artritis. La ballena azul. Es el animal más grande del mundo y su pesca ilegal es la razón más importante, ya que de la ballena se puede utilizar todo para generar dinero, desde su grasa, el tejido, también su carne como alimento. Otros motivos más secundarios es la contaminación ambiental que sufren todos los animales acuáticos. Y finalmente la nutria marina. Fue muy cazada durante el siglo XX debido a su piel, y aunque actualmente vive en un periodo de recuperación, sigue siendo uno de los muchos animales marinos en peligro de extinción. Otros factores como las vertidas de petróleo en mares y la pérdida del hábitat son también causas de peligro. Por último, quise agregar algunas plantas que están en peligro de extinción. En primer lugar tenemos a las orquídeas del Perú, que es esta primera imagen que pueden ver, las plantas de café, plantas carnívoras y la flor verde de jade. Gracias. Muy bien, gracias Antonella. Una preguntita, Antonella. ¿Cuál sería la relación así que yo puedo encontrar entre el cambio climático y finalmente la extinción de las especies? ¿Cuál es la relación que tienen estos dos? Pues la relación que tienen son básicamente de que muchas de las especies, por ejemplo los osos polares, viven en zonas frías o zonas cálidas. Por ejemplo, un oso polar que necesita de
los icebergs para caminar o reproducirse, su hábitat natural y su ambiente natural. Por ejemplo, se están calentando o algunos hábitats también se están enfriando mucho. Entonces, como no están acostumbrados a esas temperaturas, mueren o simplemente, por ejemplo, en los osos polares algunos son aplastados por cantidades grandes de hielo que se derriten y se caen. Entonces, la relación que tienen estos dos eh, hechos, ¿no? De cambio climático es por la temperatura. Sí, algunos sí por la temperatura, la mayoría. También algunos son por la tala de árboles, que también genera una gran contaminación. Y también en las zonas marinas también el poner petróleo en el mar también causa una gran, como que las especies mueren ¿Por qué se vertiría petróleo en el mar? ¿Sabes algo de eso? ¿Algo más o menos? por los barcos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Los barcos que cazan a los animales, pues la mayoría de veces tiran petróleo y ya pues, ¿Ya pues qué? o sea que verten petróleo en el mar y entonces los animales que viven en el mar mueren. Ya, más o menos sí, así va. Mira, ¿cómo llega el petróleo al mar? Todos sabemos de que existe extracción de petróleo, ¿no? Muy bien, es un pozo que tú cavas y después saques el petróleo por medio de tubos, ¿no? Entonces, en el mar también existen muchísimos de estos pozos de petróleo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas excavaciones submarinas que hacen de petróleo, ¿no? Me imagino que han visto estas plataformas en el mar donde sacan petróleo. Entonces, pues estas plataformas definitivamente, a pesar de que tienen protocolos de no tirar, pues, petróleo al mar, por obvias razones, pues el petróleo se sale por todos lados, ¿no? Son muy sucias, ¿no? Y prácticamente destruyen, pues, la zona en la cual están, ¿no? A pesar de eso, se sigue haciendo. Lo que su compañera había mencionado sobre la tala y la deforestación es un problema que va enganchado con muchos otros, ¿no? Es el problema económico, el estilo de vida, la búsqueda del dinero, ¿no? Se talan los árboles por obvias razones, por obtener pues madera, pero no se vuelve a plantar porque cuesta, pues, ¿no? Plantar cuesta, hay que pagarle a alguien para que plante. Entonces, por eso se deja eso y se termina destruyendo, ¿no? Su compañera había mencionado al oso panda y al gallito, y al gallito de las rocas, al tigre y a otro animal más que no me acuerdo, al chimpancé creo, ¿no? Que pues son, básicamente pues su hábitat es destruido, los árboles se sacan, el suelo sufre desertificación y finalmente pues todo termina siendo pues una catástrofe para ellos, ¿no? Algunos pues se cazan para comida, ¿no? Como el chimpancé, la ballena, ¿no? Yo había leído pues un artículo, la verdad, bastante importante que hablaba acerca de las enfermedades de los animales, ¿no? O sea, al principio de la enfermedad se le echó la culpa pues a algunas especies de animales, me parece que al murciélago u otros animales, ¿no? De ser los transmisores de esta enfermedad hacia los hombres. Lo mismo pasó con el VIH, ¿no? Hay unas especies de monos en África, no recuerdo exactamente cuál, que pues es portador activo de VIH y la ingesta de esta carne pues ha hecho de que la enfermedad pase a las personas, ¿no? Creo que para coronavirus mucho se habló del mercado de Wuhan, ¿no? Donde existe sopa de murciélago, anguila frita y no sé qué otros manjares que de verdad eran No, es una que cosa. el tema, profe, es que los chinos se comen las cosas y vivas a veces, y crudas, o sea, ni las sancochan, o sea, ¿me entiende? Para quemar, ¿no? Para limpiarla. Sí, 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 acá también hacemos lo mismo, así que nosotros también a veces hacemos lo mismo con el pescado, ¿no? Por ejemplo, el ceviche, pues que nosotros estamos tan orgullosos del ceviche, es un plato pues que es inimaginable comérselo para una persona pues de otra parte del mundo, ¿no? Es muy difícil para ellos, ya cuando se lo comen dicen que es rico, ¿no? Pero después, pero cuando tú le invitas a un extranjero ceviche y le explicas qué es, pues es algo pues que sí se lo comen con mucho miedito, ¿no? Creo que lo mismo ¿Qué? nos pasaría a nosotros. El ceviche, profe, es con el pescado crudo? Por supuesto que sí, es pescado crudo, ¿no? ¿Ah, sí? Simplemente se le echa limón y se acabó. Es crudo, crudo así con la sangre, con todo, y se le pica, se le echa limón, una mezcladita y ya está.
a comer. Que no, ¿cómo se- Sí, pues, ¿no? Entonces, así nosotros también tenemos algunas comidas que son, pues, así, pues, ¡guau! Así total, ¿no? Entonces, la desaparición de las especies tiene que ver también con la ingesta de especies exóticas, el poco cuidado y el poco respeto a la naturaleza que definitivamente se ha tenido en todo el siglo XX, ¿no? Si yo te pregunto a ti qué tanto respetas la naturaleza, probablemente tu respuesta va a ser bastante limitada, porque nunca te han enseñado eso desde pequeño. No cultivas, y nuestra relación con la naturaleza es cada vez más lejana y distante. Eso se lo decía a los alumnos del otro salón, ¿no? Estamos tan alejados de la tierra, ¿no? De la vida, ¿no? A lo mucho tenemos una mascota que otra, pero nuestro respeto por las especies es malísima, ¿no? Es muy mala, ¿no? El otro día vi una araña en la ventana de mi casa y mi hijo agarró y me dijo, mátala, mátala, y con qué desesperación me decía, mátala. Y yo le dije, ¿qué te echó la pobre araña? Le dije, ¿no? ¿No? Y me di cuenta, pues, ¿no? Que desde pequeños, pues, no tenemos respeto por ninguna especie, de verdad, ¿no? No sé ustedes, pero a mí me da cosas matar lo que sea, ¿no? O sea, por más chiquito que sea, ¿no? Entonces, ellos tienen su sitio donde deben de estar, ¿no? Su hábitat, ¿no? Su jardín donde pueden vivir felices ahí, ¿no? Muy bien, gracias, Castro. Muy bien, estaba bonito tu trabajo, ¿no? Ahora vamos a escuchar a su... Ya tengo una primera pregunta para la tarea. Vamos a una segunda pregunta. Muy bien, voluntario o voluntaria para continuar. ¿No hay voluntario ni voluntaria? Chávez, ¿lista? Ya. Comparto, ¿no? Sí, ya, dale con el ya, ¿sí? El otro día estaba hablando con una venezolana y, oye, pero me he matado de la risa. Me decía, ¿por qué los peruanos dicen ya? ¿No? Y así molesta. Yo le decía, no, lo que pasa es que es una costumbre. A ver, César, tú dime que eres profesor. ¿Por qué los peruanos dicen ya a todo? ¿No? Y todavía a veces te dicen ya, ¿no? Y ellos, como tú habrás escuchado, pues lo ven muy mal eso, ¿no? Y ahora pensándolo bien, pues no, tampoco muy bonito no se ve, ¿no? Entonces, pues no son costumbres que tenemos, pues, de hablar, le digo, ¿no? Ya nos hemos acostumbrado a decir, ya, ahorita, ¿qué más decimos? Al toque y otras cosas más, ¿no? Bueno. Listo, Chávez, te escucho. ¿Se ve el PPT? Sí. Ya. Voy a hablar sobre la desaparición de glaciares. Un glaciar es una masa grande de hielo que se forma en la parte alta de una montaña y que desciende lentamente por la ladera. Bueno, comenzando primero con el por qué existe la pérdida de los glaciares. Los 0,75 grados adicionados en los últimos 100 años es a causa del calentamiento global, que es el aumento de la temperatura media de la atmósfera. Este es producido por nuestra contaminación. Unos ejemplos puede ser la quema de combustibles fósiles, el aumento de los gases de efecto invernadero, la deforestación de selvas y bosques, excesivo uso de fertilizantes y alta producción de residuos. En el país andino, donde se encuentran alrededor de un 70% de los glaciares tropicales de Sudamérica, han desaparecido 140 de estas masas heladas entre 2000 y 2016. Y la tendencia actual apunta a la desaparición gradual de los que haya por debajo de los 500.600 metros. Como podemos observar en las imágenes, las cadenas montañosas como Volcánica, Chila, La Raya, Anzo y Chonta son las más vulnerables al retroceso glaciar. Sus capas de hielo no superan los 6 kilómetros y su extinción es inminente. Disculpa que te interrumpa. La anterior imagen que has puesto, estas montañas, estas cadenas montañosas, ¿puedes ponerla? ¿Estas son de América solamente o están en otro lado también? O sea, la región andina, habías dicho, ¿no? Ajá. Todo de la región andina, América. Sí. Ya, listo, sigue. Ya. Y hace solo 10 años había un glaciar muy conocido y visitado, el Pastoruri, que ahora es solo un pequeño bloque de hielo. El derretimiento de los glaciares provoca el aumento del nivel del mar, lo que a su vez incrementa la erosión costera.
elevará las marejadas a medida que el calentamiento del aire y del mar ocasionará tormentas costeras más frecuentes e intensas como huracanes y tifones. El futuro de poblados que dependen de glaciares se verá afectado. Pero uno de los efectos relativamente beneficiosos, de acuerdo a expertos, es la necesidad de agua a futuro, ya que suponen un desperdicio del agua que ayudará a 1.100 millones en todo el planeta y poblaciones mucho mayores de río bajo. Ya. Muy bien. Entonces, en un punto, digamos, a favor de este rendimiento vendría a ser, pues, el aumento, ¿no?, del agua que va a haber para algunas poblaciones que realmente lo necesitan, ¿no? Sí, va a ser un aumento, es cierto, pero un aumento que va a durar poco, en realidad, ¿no? Porque el agua es uno de estos recursos que rápidamente se degradan. Dice, profe, buenas, ¿podría salir de voluntad? Sí, sí, no te preocupes, ya leí tu mensaje. Bien, a ver, ¿cuál es la relación directa, así en pocas palabras, o muchas como quieras, del cambio climático y el derretimiento en los glaciares? Ya han hablado del calentamiento, ¿no? ¿Qué pasa con esta relación? Que por el calentamiento global sube la temperatura y hace que desaparezcan los glaciares, o sea, se comiencen como a derretir y así. Muy bien, que comiencen a derretir los glaciares, ¿no? Y, por ejemplo, tú sabes que por la temperatura se calienta el agua del mar se convierte en nube, la nube avanza y esta nube termina siendo hielo, ¿no? Cuando choca con las montañas. ¿Qué relación existe entonces, ¿por qué no hay más glaciares entonces? Si es que hay más nubes en realidad. ¿Has leído algo de eso o no te has informado? ¿De las nubes? No. No. Ya, muy bien, te cuento, ¿no? Como existe calentamiento en el mar, existe evaporación. Estamos ahí, ¿no? Muy bien, la evaporación produce nubes, correcto. La nube pues avanza por el viento, tú miras por la ventana, vas a ver la nube cómo se mueve, avanza y sigue avanzando. La nube se va hacia las montañas, te cuento. Cuando llega a las montañas se exprime como si fuera una esponja y eso se llama lluvia. Cae la lluvia. Pero la lluvia ya no sale igual que antes. Es una lluvia que tiene muchísimos componentes ya que no se terminan volviendo hielo, todo lo contrario. Es una lluvia hasta un poco ácida. La lluvia que ahora cae no es la lluvia que antiguamente había, que era un poco más limpia. Tenemos una lluvia que lamentablemente va contaminada por todo el smog de la ciudad. Ayer hablaba con un salón y le decía de que si tú pasas la mano por tu computadora, pasa el dedito nomás ahorita, te hago el reto y vas a ver que encuentras polvillo. Y no es que esté sucio tu cuarto, sino que el aire de por sí que en la ciudad se tiene, es un aire contaminado, que tiene mucho polvo de los carros. Y esto termina entrando por las ventanas y termina pues pegándose en los artefactos, ¿no?, que tenemos. Lo respiramos también. Entonces la nube pues se carga de este humo y finalmente esto hace de que no se produzca la formación de nuevo hielo, o todo lo contrario, que se derrita el que ya hay, ¿no? Entonces la desaparición de glaciares, entonces como su compañero nos ha dicho, pues es un hecho real, ¿no? No es una ficción ni nada por el estilo, se ha perdido muchísimo, ¿no?, de lo que solamente estamos hablando de la región andina, ¿no? Me hubiese gustado ver algo de otras partes, ¿no?, fuera de la región andina, pero es cierto, ¿no? Si en otras partes del mundo también está sucediendo lo mismo, ¿no? Gracias, Chávez, por favor, puedes sacar ya tu PPT. Entonces, ahí tenemos una segunda pregunta para el día de hoy. Muy bien, hay una compañera que me ha pedido, pues, empezar. Le voy a dar pase a su compañera. Muy bien, un tema que está muy, muy de moda. Muy de moda, entonces vamos a participar ahí bastante, ¿ya? Muy bien.
Profe, Alessandra y yo decidimos unir nuestros PPTs y hemos hecho uno solo. Muy bien, ¿Está ahora me bien? dicen. Sí, sí, no hay problema, no hay problema. Profe, ¿ya puedo empezar? Sí. Ya, yo voy a hablar sobre la relación entre el coronavirus y el cambio climático. En primer lugar, tenemos que saber qué son. El coronavirus es un grupo de virus que causan enfermedades que van desde un simple resfriado o de enfermedades más graves como una neumonía, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS o el síndrome respiratorio agudo del SARS. A comparación de la COVID-19, que es la enfermedad infecciosa causada por ese coronavirus. Muy bien. Alessandra, Sí. no, su compañera mencionó antes de que El sigas cambio avanzando. climático es la alteración global del clima de la Tierra. Alessandra, un ratito, antes que sigas avanzando, ¿no? Hay algo que su compañera ha mencionado al inicio, nomás que es muy importante que nosotros sepamos. Dice acá, es un grupo de virus. Sí, no son muchos, en realidad no es uno, sino son varios, ¿no? Hay diferentes como... ¿Ha visto el plátano? ¿Ha visto el maíz, ¿no? El maíz choclo, ¿no? Así como hay choclo, maíz morado, maíz, canchita, popcorn, palomitas, y hay un montón de variantes así, y todos son maíz. Lo mismo pasa con el coronavirus, ¿ah? Es una familia de virus, todos que tienen, en España, por ejemplo, ya salió una nueva cepa, un paquete así de virus, que todos tienen así, son así, tienen caras parecidas, pero no son lo mismo. Entonces, es por eso que se está demorando tanto esto de encontrar curas y vacunas. Disculpa que te haya interrumpido, sigue, por favor. Ya, profe. Y el cambio climático es la alteración global del clima de la Tierra debido a causas naturales y o a la acción del hombre. Un ejemplo serían los gases de efecto invernadero, que son aquellos que retienen el calor e impiden que éste se escape. Y son los que más se han visto perjudicados debido a la gran cantidad de CO2 producida. Ya, el coronavirus y el cambio climático. A causa de la pandemia del coronavirus, se ha disminuido la emisión del CO2 más grande que se ha registrado en la historia. Esta crisis sanitaria ha hecho que el cambio climático pase a segundo plano. Sin embargo, el coronavirus nos está enseñando cómo debemos mejorar nuestra sociedad. No hay una cura mágica. No se debe descuidar el cambio climático a pesar de la pandemia, ya que esta tiene efectos más evidentes en estos días. Los esfuerzos globales para frenar la pandemia deberían ser los mismos para frenar el cambio climático, ya que ambos exigen una acción inmediata debido a sus efectos. Y el desafío que todos debemos tomar es tener un estilo de vida con hábitos sostenibles para que nuestro planeta pueda seguir respirando. Y yo escogí dos frases que me parecieron muy interesantes e importantes. Y la primera dice, cuando la crisis climática llegue, será más severa y no la vas a solucionar de la noche a la mañana con una maravillosa vacuna. Como he dicho anteriormente, se están haciendo esfuerzos globales para tener una cura o una vacuna, mientras que el cambio climático no se le toma mucha importancia porque aún la gente no lo toma en cuenta, por así decirlo, y piensa que aún no está pasando. Ya. Y la otra frase es, la crisis climática no te dará la oportunidad de quedarte 2 meses en casa y luego volver a la normalidad. Como hemos visto antes de terminar la cuarentena o después de la cuarentena, hemos visto que ambulantes o algunas personas salen a las calles a vender sus productos o se van a centros comerciales, etc. Algo que aún no se debería dar porque aún el virus está en las calles, pues. Y para el cambio climático, como dije, a la gente no le importa o no le toma mucha importancia porque piensan que es algo ficticio o algo que no está pasando todavía. Ya. ¿Qué hacer para evitar el coronavirus? Primero, cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla cuando estén con otras personas, algo que ya es obligatorio actualmente. Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos.
Usar alcohol en gel después de realizar la acción anterior. Mantener distancia con las demás personas, ya que no se sabe si tienen síntomas o poseen el virus. Cubrirse la boca y nariz al momento de estornudar con un pañuelo desechable o con antebrazo. Y limpiar o desinfectar diariamente las superficies que se tocan con frecuencia. ¿Qué hacer para combatir el cambio climático? Apagar las luces cuando no se esté usando, así se ahorrará más energía. Desconectar aparatos electrónicos como televisores o computadoras, ya que mayormente estos siguen consumiendo energía a pesar de estar apagados. Reutilizar residuos como botellas u hojas para así evitar el desgaste de estos. Reducir el consumo de carne, ya que la producción y distribución de esta aumenta la emisión de gases de efecto invernadero. Llevar tu propia bolsa cuando compres para evitar el uso de bolsas plásticas, como se ha visto actualmente que se usan bolsas de papel o bolsas de tela. Y en la medida de lo posible, elegir el transporte público o ir en bicicleta en lugar de usar tu propio auto, ya que reducirá las emisiones de CO2. A continuación, yo hablaré sobre otras enfermedades aparte del coronavirus. Primero es como una pequeña introducción sobre la pandemia y los brotes epidémicos, que las enfermedades epidémicas emergentes o reemergentes son una amenaza permanente para la seguridad sanitaria mundial. Esto que se ha registrado y que se reporta en la OMS o Organización Mundial de la Salud. También acá tengo un párrafo que lo he sacado exactamente que dice: el 12º Programa General del Trabajo de la OMS define la reducción de la mortalidad, la morbilidad y las perturbaciones sociales que provocan las epidemias a través de actividades de prevención, preparación, intervención y recuperación como uno de los 5 imperativos estratégicos de la OMS para los años 2014 y 2019. Esto queriendo darlo a entender por tal vez lo impreparados que estábamos sobre el tema que nos ha hablado mi compañera anteriormente. Y otro punto para dejar en claro lo que en verdad es una pandemia, que se llama pandemia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Se produce una pandemia, por ejemplo, de gripe, cuando surge un nuevo virus gripal que se propaga por el mundo y que la mayoría de las personas no tienen una buena inmunidad contra él. Y por lo común que han causado las pandemias con anterioridad, han provenido de virus gripales que infectan a los animales. Esto es una actualización epidemiológica 2019 en COV, o que también es el COVID-19, pero que se está viendo como una nueva mutación de este virus, de este grupo de virus. Que un nuevo coronavirus, COVID-19, ha sido categorizado como el agente causante del brote. Para esto, para esta nueva actualización epidemiológica, se ha tenido que revisar archivos aproximadamente de 2012, donde se vio el primer coronavirus, por así decirlo, que se vio en el Oriente Medio. El virus que la produce fue detectado por primera vez en Arabia Saudita en 2012 y es una enfermedad respiratoria cuyos síntomas son la tos, la fiebre y las dificultades para respirar, y que normalmente solía ser acompañado de neumonía. Esto, según los datos de la OMS, en Arabia Saudita en aquel año, un 35% de los pacientes fallecieron de tal enfermedad. Luego encontré registrado, aparte del coronavirus, otra epidemia que está en el mundo y que probablemente no se hable tanto, pero que es el ébola, es el virus ébola. Esta enfermedad es bastante grave y mortal y ha causado bastantes alertas sanitarias a nivel global por su letalidad. Se sitúa en torno al 50% de los pacientes. Los primeros brotes que se registraron de
esta enfermedad fueron en aldeas remotas de la selva de África Central y Occidental. El tratamiento de este es una rehidratación y el tratamiento sintomático se aumenta en el número de supervivientes, pero aún sigue siendo una amenaza bastante grande. Luego, el 24 de enero de 2020, se registró el sarampión, que este apareció entre el 1 de enero y el 22 de febrero de este año, donde fueron notificados y confirmados en 6 países: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos de América y Uruguay. No obstante, esto ha sido bastante controlado, pero no se asegura que no pueda haber un rebrote. Luego, el que se ha registrado, el que es más reciente, por así decirlo, después de todo lo que ha pasado en este año, fue el 3 de marzo de 2020 con difteria, que en 2018 y 2019 también se había registrado en Colombia y Haití, la República Bolivariana de Venezuela. Se reportaron, sin embargo, en 2020 se reportaron nada más en Haití, la República Bolivariana de Venezuela, con casos de difteria. También acá tengo un registro más organizado de todos los brotes epidémicos que se han registrado por la OMS. El 21 de febrero la fiebre amarilla, el 20 de febrero la enfermedad por el virus del ébola en la República Democrática del Congo, el 20 de febrero la fiebre Lassa en Nigeria, 13 de febrero de 2020 la enfermedad por el virus del ébola, etcétera. Porque son la mayoría de rebrotes de varias enfermedades que ya se han visto anteriormente. Por último, también quería agregar enfermedades e infestaciones comunes en las especies, ya que no solo las epidemias se dan en los humanos, pero también en los animales, y que fueron registradas este año el carbunco bacteridiano, cowidiosis, encefalitis japonesa, encefalomielitis equina del este, la fiebre del nido occidental. ¿Por qué hago esta pequeña sección? Es porque nunca se sabe si esta clase de virus podría brotar y que tal vez podría mutar para que pueda afectar a humanos y que pueda ser bastante letal para nosotros, tal como podría considerarse otras enfermedades como el dengue. Por último, la bibliografía. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Gracias, Maite. ¿No? Entonces, hemos visto una serie de enfermedades cada vez más graves. Un ratito, saca el PPT. Una serie de enfermedades pues, propias de estos últimos años, pues es algo que lamentablemente era de esperarse, porque cuando aumenta pues, el calor, ¿no? Así, pues vamos tomándolo de manera sencilla, cuando aumenta el calor, aumenta también de cierta manera pues brotes epidemiológicos, ¿no? Las epidemias pues se cultivan mucho mejor en climas tropicales que en climas fríos. Todo lo contrario, el clima frío hace lento pues la propagación, ¿no? A pesar de eso, pues parece que estos virus pues ya han roto estas barreras, ¿no? Y en algunos lugares está controlado, pero vemos que hay una serie pues de enfermedades cada vez más frecuentes y lamentablemente esto va a ser cada vez más frecuente pues en el mundo, ¿no? Si es que no se busca, pues, cambiar, pues, hábitos de vida, ¿no? Que ya les dije que ustedes van a tener que ver mucho de esto en los siguientes años, ¿no? Entonces hay que tratar de buscar, pues, informarnos y encontrar, pues, ciertas alternativas para que nos ayuden a vivir mejor, pues, los siguientes años que quedan, ¿no? Muy bien, gracias a los que han participado el día de hoy. Voy a dejarle unas preguntas en el aula virtual para que las puedan responder. Nada fuera del otro mundo, algo solamente lo que hemos escuchado. Y para la siguiente, por favor, empezamos con sus compañeros que siguen. Delgado, por favor. Lista para García, González, Guerra y Guerrero. Por ahí, Antonella también me estaba diciendo, disculpa Antonella, nos ganó el tiempo, ¿no? Entonces, ya seguimos el jueves. Nos vemos. Chao.